El Día Internacional de la Mujer, antes denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se conmemora cada 8 de marzo y esta conmemoración está orientada al reconocimiento de la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como personas en pie de igualdad con el hombre. Cada 8 de marzo, todas las mujeres en el mundo tienen la oportunidad de reivindicar estos objetivos, estas metas, estos principios que pues por muchísimos años han puesto en pie de lucha a las mujeres de toda Latinoamérica acá y por supuesto también a nivel mundial, que todavía seguimos de alguna manera tratando de llegar a ese punto donde mi invitada, que me enseñó algo muy importante de que les voy a hablar luego, llegar a la igualdad o a la equidad. Muy bien. Nuestro punto de encuentro este día es justamente para conmemorar y recordar a todas esas mujeres que durante tantos años hicieron aportes significativos a nuestra sociedad, a todo lo que nosotros queremos llegar, a todo lo que queremos construir como mujeres. Y esto ha llevado una trayectoria, ha sido un proceso que pues cada quien tiene su punto de vista y sus valoraciones en cuanto a esos logros obtenidos y hacia dónde vamos, que es muy muy importante porque pues los objetivos que nos marcamos en el año 2000 como mujeres sin duda han variado muchísimo con el incremento de las tecnologías, el acceso que tenemos ahora a otros espacios para poder desarrollarnos, etc. Y para ello, para poder llegar a un punto de encuentro, para poder tener esa opción extra de una académica que se ha formado y ha trabajado muchísimo en diversos proyectos que desarrollan a las mujeres, tengo conmigo en Radio UMAS Ferrer a la doctora Norma Salomo, que ella ya forma parte de nuestra comunidad maferreriana, ya la tenemos aquí definitivamente inventariada como parte de nuestras profesionales destacadas, invitadas, y que justamente es una mujer con muchísimos logros que se acopla perfectamente al tema que este día queremos desarrollar y al día que queremos conmemorar. Doctora Salomo, bienvenida a Radio UMAS Ferrer, qué alegría tenerla por acá desde México para El Salvador. Bienvenida. Muchas gracias, qué honor, pues efectivamente me siento parte de la familia y he tenido el honor ya de trabajar un tiempo aquí y creo que cada vez más nosotros nos damos cuenta que lo que nos une es muchísimo más que lo que podría separarnos. Efectivamente, cuando hablamos de la mujer, cuando hablamos de la historia, a las mujeres nos gusta contar historias. Somos, a lo mejor por este sentido materno y por estas historias, personas que nos gusta contar, que nos gusta narrar lo que hemos vivido. Sin embargo, a lo largo del tiempo, pues hemos contado historias que se transforman y otras que lamentablemente permanecen. La diversidad de historias que contamos depende mucho también de dónde nos movemos y cuáles han sido nuestras oportunidades de vida. En algunas comunidades, todavía en América Latina y en el mundo y en algunos países, pues nos damos cuenta que hay mucho que hacer, no la tenemos ganada. Y en otros espacios vemos que hemos avanzado mucho. Si yo comparo desde que era pequeña hasta el presente, lo veo con mucho gusto, porque efectivamente hemos visto en términos estadísticos tal vez como cada vez más jóvenes optan por estudiar, por estar en la universidad, por tomar decisiones, por ejercer su libertad para desarrollarse en el arte, en la ciencia, en la música, en la vida. Es una decisión. No hay una profesión mejor que otra. Sencillamente es una elección y la libertad de decidir es la que se debe de ejercer. Sin embargo, en otros momentos esto no existe.
y todavía tenemos las que podemos hacerlo que luchar mucho para darnos la mano, para hacer la cadena y para poder establecer estos vínculos. Por eso estamos aquí. Por eso estamos buscando como caminos para que la gente entienda, para que las chicas entiendan. Es muy curioso y lo digo mucho a mis estudiantes. A veces parece que esto es cíclico y cuando en algún momento pensamos que somos felices porque podemos trabajar y podemos pensar y podemos crecer, nos encontramos regresiones donde la gente dice, no, yo ya no quiero trabajar, mejor quiero que me mantengan y nos vamos de espaldas. Es decir, tenemos que entender que el poder ejercer la libertad la da precisamente la libertad de ser solventes, tanto cognitiva como material, como económicamente, pero también emocionalmente. Entonces, todo esto que nosotros estamos trabajando, todas estas luchas que hemos llevado a cabo muchas veces involuntariamente, porque obviamente no queríamos vivir una historia donde no nos dejaran salir ni a la esquina o nos estuvieran vigilando permanentemente, creo que nos hicieron aprender que la libertad no se negocia y que no estamos dispuestos a sucumbir y a negociarla para perderla en algún momento después de una lucha tan larga. Por eso cada vez que nosotros ejercemos nuestra plasticidad neuronal y podemos seguir aprendiendo y podemos seguir viviendo, lo haremos mientras tengamos vida y además también mientras tengamos el cariño y el apoyo de los seres humanos. Sí, efectivamente yo mencionaba la parte de la equidad y la igualdad. Yo voto por la equidad, porque sí, cada ser humano tiene sus características, pero queremos que todos tengan el derecho a ser y ser humano. Por eso precisamente es que nosotros funcionamos en la vida con nuestras capacidades, nuestras características, nuestras querencias, nuestros amores, nuestras sapiencias, y así es como vamos adelante decidiendo cómo desarrollarnos y dónde moviéndonos. Por eso estoy aquí en El Salvador, porque yo me siento como en mi casa, aunque nací también en México y bueno, pues en el mundo por donde camino libremente. Sin duda, el camino todavía es largo, definitivamente, hay mucho que hacer y se trabaja desde muchas trincheras, definitivamente desde el área educativa, desde nuestros hogares, por supuesto, ¿verdad? Las primeras formadoras también somos nosotras, desde la parte de la amistad, porque también como amigas, como esposas, también pues vamos trabajando y vamos tratando de abrir un poco más, cada vez un poco más, esa brecha que no nos permite ser iguales o que no nos permite llegar a esa equidad de la que usted habla, de la que yo la escuché hablar y que me pareció súper interesante y por eso lo traje a colación. A veces pues se puede confundir inclusive el significado de esos dos términos, pero a pesar de todas las cosas, todo el trabajo que se ha realizado, todavía nos falta mucho y en nuestro país el tema de la educación es muy importante, tenemos logros significativos porque hay muchas más niñas, definitivamente nacidas por supuesto, pero también muchas más niñas que están en el sistema educativo. Si nosotros valoramos cuántas mujeres hay en la universidad o cuántas hay en los centros escolares, definitivamente son más que los niños, ¿verdad? Hemos crecido poblacionalmente, demográficamente somos más, ¿verdad? Y las oportunidades aún así todavía se nos quedan chicas. Ahora, el fenómeno de la tecnología, ese acceso que tenemos ahora a la tecnología, hasta cierto punto ha bloqueado un poco el deseo de algunas niñas a querer seguir estudiando, a querer formarse y las ponen en la disyuntiva de, bueno,
Yo con un teléfono, manejando ciertas plataformas, no necesito estudiar. Pero la educación es algo súper valioso. Realmente no tiene precio y no tiene límite. Usted debe estudiar toda la vida, porque toda la vida va a aprender algo, definitivamente. Aunque no toda la vida esté académicamente estudiando, siempre está aprendiendo. Siempre está leyendo algo, siempre está viendo lo que otra persona hace y genera ese conocimiento para usted. Pero ahora, doctora, tenemos ese detalle. Hay más acceso a la educación para las niñas, pero no todas la quieren tomar. Interesante, ¿no? Es interesante, pero además también no es algo diferente a lo que ya ocurría en el pasado, nada más que ahora está el componente tecnológico. Hoy se puede ver. Se puede ver, pero además también es estar consciente que la belleza no es eterna y que de alguna manera la imagen no lo es todo. Cuando nosotros estamos pensando, y cuidado porque lo que se dice se conjura, es así como el conjuro de la bruja. Nosotros cuando decimos, por ejemplo, que no necesitamos estudiar, o cuando tenemos frases que de repente denostan a la mujer, de repente tenemos bromas, tenemos memes, tenemos información que hace bromas de la mujer y nos reímos de eso, porque es muy divertido, porque es muy chistoso. Eso se conjura, eso se dice y nos empezamos a creer. Es muy curioso, pero aun cuando mujeres y hombres pueden obtener la misma calificación, aún todavía existen lugares donde un máximo puntaje femenino no vale lo mismo que un masculino. Es curioso. Y que un trabajo bien hecho femenino no es igualmente pagado que un masculino. Eso creo que es algo en lo que tenemos que trabajar. Y lo que más enseña es el ejemplo. Entonces, si nosotros pensamos que una o dos personas muy famosas, porque están en un TikTok, porque están en algún medio, se han vuelto muy ricas, valdría la pena también pensar, 1, ¿cuánto dura eso? Y 2, ¿a dónde los va a llevar? Sabemos también que existe un fenómeno de gran soledad y por otra parte también no solo de soledad, sino de un gran vacío en términos de a dónde me lleva la vida con ese momento de fama que estoy teniendo, pero no de sentido de vida. Cuando nosotros sabemos cuál es el sentido de nuestra vida y que la vida es integral, no estaremos suspirando solo por tener esos 5 minutos de fama. Estaremos teniendo una estrategia de vida que nos haga integralmente saber que nuestro cerebro sirve para mucho, mucho más que mirar a la cámara y sonreír. Entonces creo que una de las cosas que tenemos que hacer, número 1, como profesores y como gente que está en la educación, es ser bastante más inspiracional. Número 2, dar uno de los mejores ejemplos, ejerciendo nuestra libertad, pero también ofreciendo lo que les pedimos a los alumnos. Si les pedimos que sean felices, tenemos que ser felices. Si les pedimos que sean activos, tenemos que ser activos. Si les pedimos que sean cultos, tenemos que ser cultos. El compromiso es mayor, yo lo sé, y lo estoy lanzando a los colegas docentes, y lo estoy lanzando a los adultos. Pero de alguna manera también nosotros tenemos que demostrar que esta vida tiene mucho más sentido que una cámara. Y por otra parte, ya lo estamos viendo porque ya son varios años de tecnologías, estamos viendo las deformaciones en los cuellos de nuestros chicos, estamos viendo también cómo cada vez más están teniendo problemas cognitivos, estamos viendo que tendrán que trabajar fuertemente en aprender a aprender, porque como todo lo tiene el sabio Google, les digo, son ingenieros de sonido, todo les suena, pero nada se sabe. Sí, el acceso a la información ahora es un arma de doble filo. En realidad, pues, para los que fuimos jóvenes, allá por los 80s o 90s, cuando para adquirir una información usted tenía que
irse a la biblioteca, estar buscando en cada fichero, rogar porque no se hubieran llevado el libro todavía, buscar un espacio para leerlo. Si no tenían sus padres, por ejemplo, para comprarle los libros de texto del bachillerato o de la escuela, ir a una casa de la cultura que teníamos acá, por ejemplo, que eran como bibliotecas públicas pequeñas en comunidades. Usted iba a la casa de la cultura y ahí pues tenía acceso a esos libros que normalmente en un colegio privado se los podían comprar, pero en el público no. Por ejemplo, La Tierra y sus recursos, por ejemplo, ¿verdad? Usted quería sacar algo de geografía, de sociales, se iba para ahí, pero era la búsqueda de la información no era tan fácil. Entonces, vemos esta explosión, este acceso libre a toda la información. Decimos, qué emocionante. O sea, yo quiero una beca o quiero estudiar una maestría fuera y puedo buscar una beca fácilmente en internet y postularme. Antes eso no era posible. Usted tenía que conocer a alguien para que ese alguien le facilitara información de lo que había disponible para usted. Ahora no es así. Entonces, como tenemos esas dos perspectivas de no tener a tener el acceso libre, nos maravillamos. Bueno, yo me maravillo de cada cosa que sale hoy, la inteligencia artificial, y para mí es, no, qué barbaridad. O sea, cada día aprendiendo y aprendiendo más, pero siempre tengo el componente de lo que yo aprendí en aquel momento. Cuando fui adolescente, cuando me formé en la universidad, etcétera, cómo combinar esa información y cuál es la información realmente relevante, cuál es la que va a servir y para qué va a servir, porque tenemos muchísima. Es un reto definitivamente en los salones de clases con los jóvenes, tanto en la parte escolar como en la parte universitaria, porque esa cantidad de información y que sienten que la necesitan en cualquier momento, que el teléfono no lo dejan en ningún momento, el teléfono vive a la par de ellos siempre, ¿verdad? O sea, se vienen al trabajo, y yo sí he visto eso y a veces los molesto cuando tengo oportunidad de compartir en alguna ponencia. No, le digo, o sea, el teléfono es mucho más importante que cualquier otra cosa, que inclusive llevar la cartera con dinero. Se van en el bus y se fijan que no tienen el teléfono y se regresan a traer el teléfono, no importa cuánto haya avanzado, se bajan del bus y regresan por el teléfono. Por el dinero no, dicen, no, ya voy a ver quién me presta. Han cambiado muchísimo las cosas, nuestras niñas están expuestas a eso, nuestras jóvenes y las madres también. Fácilmente podemos ver en los lugares donde hay juegos para niños que los niños están jugando solitos y la mamá está con el teléfono en la mano. Estamos perdiendo ese contacto directo y único, porque ese niño va a crecer. Esa parte, ese día que perdió porque usted estaba con el teléfono y no estaba viendo a su hijo, no lo disfrutó jugar, ya no regresa, definitivamente. Hemos perdido esa conciencia, esa parte humana que tiene la comunicación, y nos dicen, hoy estamos más comunicados. Tenemos una serie de medios de donde obtener información. O sea, yo me puedo saber lo que sea en cualquier momento, pero en realidad estamos comunicados. O sea, eso nos facilita la comunicación. Eso, peor aún, nos hace crecer como mujeres en pro de los objetivos a los que queremos llegar para lograr esa equidad tan importante y tan ansiada. Claro. Bueno, un punto muy importante es entender que información no es conocimiento. Ese es el punto más importante. Y que en exceso existe la infoxicación. Es decir, el exceso de información intoxica. Y por eso nosotros tenemos que discernir. Dicen que la mejor preparación para el mundo online es el mundo offline. Es decir, saber discernir y elegir. Ahora la capacidad, yo no vivo con los ojos en la nuca. Creo que sí hay que saber mover y saber conocer los medios, y me parece fascinante. De hecho, nosotros como adultos tenemos la ventaja competitiva del antes y el después.
pero de alguna forma me parece fascinante tener todos estos recursos y saber cómo utilizarlos y cómo llevarlos al conocimiento, no solo a la información. Y a partir de ahí es que ahora, por ejemplo, con la inteligencia artificial se han podido generar tantas cosas tan interesantes. A mí me gusta diseñar en entornos virtuales, trabajar con inteligencia artificial, proponerle a los alumnos que utilicen las aplicaciones, desafiarlos para que utilicen la tecnología, pero es en un acompañamiento donde si se va la luz, o sea, si se va el internet, no haya una codependencia y que podamos trabajar con los diferentes recursos. Es emocionante, es lindo y es parte de su tiempo y tenemos que respetarlo, no podemos prohibirlo, pero tenemos que entenderlo bien como recurso, porque todo exceso, hasta en el agua, puede ser nocivo. Entonces tenemos que tener cuidado. Pero no hay que pelearse con el medio, hay que entenderlo y hay que empezar a aprender. Hasta el teléfono, en su momento, la luz eléctrica fue una amenaza. Sí. Y ahora lo manejamos bien. Entonces creo que tenemos que pensar a dónde ir. Yo sé que habrá mucho que discutir, pero hasta esta discusión hace la alquimia de poder utilizar bien. Nos damos cuenta entonces que el problema no es el medio, sino es el usuario y la poca racionalidad con la que utiliza o no los recursos. Doctora Salomo, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos vemos? 5 años adelante. ¿Cuánto podremos lograr como mujeres dentro de esas grandes metas, esos grandes objetivos a los que nos propusimos en algún momento, que nuestras antecesoras lucharon para conseguir que pudiéramos votar, por ejemplo, que fue un logro impresionante? O sea, y las acciones fueron realmente increíbles. O sea, yo leo mucho y leo todo lo que estas mujeres hicieron. Me gusta mucho también ver las películas y esas adaptaciones que hacen de las luchas que han habido particularmente en este tema para lograr esas cosas que hoy damos por hecho. El acceso a estudiar, no tener que disfrazarnos para poder ir a la universidad y no necesariamente tener un estatus económico alto como mujeres para tener acceso a la educación. Ahora cualquiera puede ir si lo quiere hacer. O sea, hay muchas más oportunidades para eso. La oportunidad de trabajar en cualquier profesión, porque esa es otra cosa. Sí, logramos incursionar en el mundo laboral, pero ¿en qué oficios? ¿Qué es lo que hacíamos? ¿Asistir a quién? Ahora gerenciamos, ahora dirigimos, somos lideresas, etcétera. No solo estamos para trabajar y administrar el hogar, no, hay muchas más cosas. Esa es una parte importante, pero hay muchas más cosas todavía. ¿Hacia dónde vamos? Con todo esto que tenemos para aprovechar o para analizar y decir, nos hemos desviado un poco del camino. Cuando decimos queremos ser iguales y empezamos a adoptar comportamientos que no son buenos, ¿verdad? Y los queremos llevar como una bandera y decir, ven, o sea, nosotros lo podemos hacer también y somos iguales. Así es. Hemos discutido y hablábamos un poco fuera de micrófono sobre lo que les llaman las hembristas o las feminazis o los extremos. Creo que no va por ese lado. Sí. Creo que lo importante es entender que como seres humanos tenemos agendas planetarias urgentes que, sin ser la panacea, sí nos están marcando rumbos como planeta que necesitamos atender. Entre ellos, equidad, paz, educación. Necesitamos saber que la sustentabilidad es fundamental, que dentro de la cultura alimentaria tenemos que asegurarnos no solo del trabajo y los derechos humanos, sino que dentro de los derechos fundamentales no exista más hambre, no exista más violencia, no exista más guerra. Entonces la agenda es complicada.
Y creo que lo primero que tendríamos que pensar es en ser activistas por la paz, estar permanentemente alerta desde la trinchera que nos haya tocado. En este caso, pues para nosotros es la educación, pero ir adelante con estas agendas y no bajar los brazos, no descuidarnos y sobre todo, bien lo mencionaba, no dejar de mirar a nuestro alrededor, porque a veces de tanto mirar al cielo se nos cae la corona y tenemos que ver a nuestro alrededor por nuestros hijos, por nuestros alumnos, pero también pensar también que el prójimo no solo es el próximo, sino somos todos, y pensar en toda la gente y en el planeta. Creo que hay que trabajar y por eso nos movemos de país, nos movemos de continente y pues no sé si nos vamos a mover de planeta, pero en un futuro yo creo que parte de lo que nos preste la vida para seguir adelante, el tiempo que sea precisamente para poder seguir construyendo en conjunto y ayudando a la gente a que esté cada vez mejor. Si le va bien a uno, nos va bien a todos. Y ese es el pensamiento que tendríamos que mantener siempre. Definitivamente un pensamiento, una conciencia colectiva al respecto. Me gustaría cerrar esta conversación que tuvimos ahora muy interesante en este punto de encuentro, de muchas reflexiones definitivamente, con el hecho de no solo felicitar a todas las mujeres y los aportes que están brindando a nuestra sociedad actual, por supuesto, reconocer lo que hicieron nuestras antecesoras. No ha sido fácil, fueron situaciones duras. No hablo solo del siglo pasado, que es lo que conocemos un poco más a nivel de medios, de libros, etcétera, sino de todas las mujeres que a lo largo de la historia y en todas las culturas han sido esos referentes de lucha, de querer generar ese cambio importante. Ahora tenemos la oportunidad de tener mujeres en la política, en puestos altos de la política, presidentas, primeras ministras, diputadas, congresistas, que pueden hacer la diferencia desde sus lugares de empleo. Tenemos también mujeres atletas muy destacadas que no se podría creer hace muchos años que ellas desarrollaran esas habilidades porque se consideraban que eran propias de los hombres, pero no es de esa manera. Hay atletas muy destacadas, hay pensadoras, definitivamente, hay educadoras. Estamos ubicadas en todos lados, estamos ubicadas en nuestros hogares también, donde definitivamente hacemos también la diferencia. Y también recordarles que para hacer la diferencia no necesitamos estar en esos puestos súper altos donde se toman esas decisiones que pueden afectar a un colectivo mayor. Podemos hacerlo también desde los lugares, desde nuestros entornos, desde nuestras oficinas, desde nuestro hogar, desde nuestro grupo de amigos, hacer cosas que permitan ese crecimiento, ese reconocimiento. Llegar a la equidad no es fácil, ¿verdad? No se trata de cambiar de opresora, no, ahora seremos nosotros y ustedes no, ¿verdad? No se trata de eso, se trata de lograr ese punto intermedio, ese punto difícil todavía para poder crecer como humanidad en general, y lo podemos hacer todos, desde el hecho de considerar que el hombre también puede llorar, también puede ser débil en algún momento, que nosotras podemos ser fuertes físicamente hablando, ¿verdad? Que podemos hacer una serie de cosas que vayan creando, como la golondrina, ¿verdad? Dicen que una golondrina no hace verano, pero fíjense que en realidad las personas que ven a esa golondrina luchar por hacer ese verano, a veces empiezan a seguirla y nos vamos haciendo un grupo más grande cada vez y podemos lograr cosas, podemos ir cambiando, quizá no todo el mundo de una sola vez, pero sí el mundo de las personas a las que vamos afectando de alguna manera. Así es que mujeres que este día van a estar conmemorando el Día de la Mujer, las felicitamos definitivamente. Somos mujeres latinas muy orgullosas de ser latinas y de ser mujeres definitivamente. Mi invitada este día tiene experiencia en muchísimas áreas,
¿verdad? Trabaja en muchísimas cosas y ha apoyado también muchos programas que potencian no solo el tema del trabajo de las niñas o de las mujeres, sino que la educación en general, ¿verdad? Desde muchos lados, desde la psicología, desde la comunicación, desde la pedagogía, y pues es un ejemplo al que pues yo aspiraría realmente a seguir. Así es que la voy a felicitar a usted desde acá por el Día de la Mujer, ¿verdad? No sé si la voy a tener aquí todavía ese día, así es que la voy a felicitar a través de este podcast, a través del punto de encuentro, ¿verdad? Y pues estamos muy contentos que forme parte de nuestra comunidad masferreriana, de tenerla, pues siempre de alguna manera cada año la traemos para acá. Buscamos una excusa y la movemos de allá de México y la traemos para que trabaje con nosotros y poder seguir aprendiendo de ella y viendo toda su experiencia como algo, como un ejemplo a seguir y que se puede aplicar también aquí en El Salvador. Así que, doctora, gracias porque nos prestó este espacio, porque nos dio sus pensamientos también, ¿verdad? Los compartió al aire con nosotros y pues contenta de que esté aquí. Espero que pronto volvamos a tener un punto de encuentro aquí en Radio UMAS Ferrer. Muchas gracias, qué honor, y pues felicitaciones a todas, un abrazo solidario y con toda la sororidad por este día y pues adelante con esta lucha. Muchas gracias. Y ustedes que siempre están pendientes, este es nuestro primer punto de encuentro del 2025. Queríamos empezarlo en el mes de marzo, donde pudiéramos tocar temas importantes académicos, de la vida cotidiana, esos temas que en algún momento ustedes nos comparten dentro de nuestra página web o redes sociales, que por qué no tocan este tema, hablemos sobre una situación específica. Pues hoy tocamos este tema de las mujeres. Por supuesto que cada jueves van a tener ustedes siempre dentro de nuestro canal de YouTube un nuevo podcast de Punto de Encuentro con un nuevo invitado, con una temática interesante a desarrollar y por supuesto con toda la buena actitud que los masferrerianos tenemos aquí en la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer. Nos escuchamos y nos vemos para aquellos que también tienen la oportunidad de visualizarnos en un nuevo punto de encuentro desde Radio UMAS Ferrer, Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer.